Ahí sí, ahí sí. Está al revés. Ya. Hola, Inra, Rodrigo, mi querido Rodrigo Ignacio, que te encanta estos días. Sí, porque hablamos de psicología, de tantos otros temas importantes, Marielas. Ay, que pasa muy rápido, espérate. Para. Didi, da, du, la cari. Linda, te amo. Ahí están los perros ladrando, obvio, siempre. A esta hora nos juntamos todos los martes con la Fundación para la Confianza porque tenemos un montón de temas siempre que debatir, que conversar, que dialogar. Más que debatir, yo creo que dialogar por todo el tiempo difícil que hemos experimentado como sociedad, como país, a nivel planetario. No ha sido fácil. La invitación hoy día es hablar a la diferencia de género, ¿sí? Que no es menor y vamos a conectarnos con una mujer que es muy top, que es protagonista también en la Fundación para la Confianza. Estamos desde la línea libre, como siempre. Gracias por estar ahí, me encanta, me encanta. Vamos a conectarnos con Fernanda Barriga. Ella es coordinadora del programa Hora Segura de Fundación Todo Mejora. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con la orientación sexual, identidad y expresión de género, que creo que es importante en los tiempos de hoy. Y vamos inmediatamente a buscar a la línea libre, que debiera estar ahí conectada. A ver si la tenemos. No todavía, pero bueno, vamos a esperarla. Mientras tanto, hola Katy, te escribí, nunca me respondiste, llegó el correo. ¿Qué? ¿De qué? Espérate. Radio Altaris, a Chabela 2015, a todobarril.cl. Sí, porque este es un tema no menor, ¿ah? Son temáticas muy importantes que tenemos que abordar en los tiempos de hoy, donde las diferencias se hacen mucho más evidentes respecto a la pandemia que estamos viviendo y saliendo del desconfinamiento también. Entonces vamos a ver si ahora la línea libre está ahí está. Ahora vamos con Fernanda Barriga. Hola Fernanda, ahí te veo. Hola, ¿Cómo estás? hola, bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. Te Qué presento, bueno. psicóloga, eh, colaboradora nuestra en la Fundación para la Confianza. A través de la línea libre, estar conversando de estos temas creo que es importante en los tiempos de hoy. Tú eres coordinadora del programa Hora Segura de la Fundación Todo Mejora, que hacen una importante labor. Y la primera pregunta que te quiero... Bueno, primero, gracias por estar ahí. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Somos líneas vecinas. La Sí, Hora Segura con la línea libre son equipos muy afines, hacemos cosas muy súper, parecidas, así que me encanta estar acá este día conversando. de más. ¿Cuál crees tú que es la importancia de hablar hoy día sobre la diversidad de género en los tiempos que estamos viviendo hoy, sobre todo? Una pregunta Sí, pues, de base. sencilla. Em, Creo que es súper difícil responder esa pregunta, pero creo que tiene una relevancia vital. Creo que dentro no solamente, bueno, del contexto en el que estamos, todos los temas que nos ayuden a tener de pronto como consideraciones diferentes a cómo nos relacionamos con el medio ambiente, con la educación, con nosotros mismos, con la familia. Y en el fondo hablar de género y diversidad sexual es también eso, replantearnos la forma en la que entendemos la vida misma. Creo que habla no solamente como de un tema particular que lo podríamos centrar en la orientación sexual o la identidad de género, sino que es más bien cómo entiendo las relaciones en general, cómo me Eh, entiendo a mí misma. Sí, la pregunta iba más enfocada, te quería preguntar, Fernanda,
más allá de lo que todos conocemos de alguna forma y de la que también somos ignorantes. Pero en los tiempos de hoy, en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro, en tiempos que han sido bastante represivos en términos emocionales, Mm, y sobre todo al interior de los hogares, sí. eh, porque tú lo puedes vivir, tu diferencia la puedes vivir afuera, disimulándola incluso, ¿no? Mm. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene hablar de eso hoy? Creo que eso no es menor. Tiene harta relevancia por la cuarentena, o sea, lo que tú Sí, estás mencionando justamente ha relevado algo que las disidencias y las diversidades sexuales y de género ya manejábamos hace mucho, pero que es que el entorno familiar, para muchos niños, niñas y adolescentes que crecen eh, fuera de el entenderse como heterosexuales o cisgénero, la familia es uno de los principales lugares de rechazo, que hace que la particularidad de la disidencia sexual y la diversidad sexual se viva de forma aún mucho más violenta, porque no es solamente el entorno externo el que me violenta muchas veces, sino también es dentro de la casa. A exacto. nosotros en La Hora Segura nos han escrito muchos chicos y chicas que en este periodo de estar encerrados con sus familias han vivido incluso situaciones de hostigamiento, familias que les revisan el celular, que les restringen los horarios de conectarse a internet, justo impedir activamente que las chicas se junten con ya sea sus pares o incluso sus parejas. Bueno, ese es un tema no menor. O sea, finalmente, yo me imagino que en los tiempos de hoy ha sido mucho más extremo el tema de vivir esto como en nivel mucho más solitario, ¿no? Para muchos chicos y chicas esto es un tema solitario, porque quizás también tenemos la lógica todavía también como de gran ciudad, pero imaginémonos todos los chicos y chicas que viven en regiones en donde siguen pensando que son la única persona gay o lesbiana que conocen, o que existe, o que nunca han conocido a alguien que tenga su misma identidad que ellos. Entonces, esta cuarentena pone en una situación similar a muchos chicos que los lugares de pares, como era en el colegio, o juntarse con amigos, era ese espacio de socialización. Entonces, vivirlo solo es muy distinto, además que para muchos chicos no solamente es la orientación sexual o la identidad de género, sino también es cómo vivo mi expresión de género. Yo eso es mi aspecto, mi maquillaje, mi ropa, todo lo que tiene que ver con lo que muestro físicamente, y al restringirse las salidas también se deja de explorar ese territorio. Pensemos así como muy burdamente, no sé, hombres que les gusta tienen una expresión de género no necesariamente tan masculina, sino que les gusta usar aros o qué sé yo, que no necesariamente sea orientación sexual diversa o identidad de género diferente. En la casa es menos el espacio de pronto para usar eso o para ser reconocido con esos gestos porque es un abanico, ¿no? La diversidad sexual y de género va desde cómo me visto, cómo me muestro, mis atracciones románticas, emocionales, mi identidad de género. Entonces, son muchas cosas las que al salir se permiten y que dentro de la casa se ve más limitada. Sí, Fernanda, mira, yo quiero invitar a la gente que haga sus consultas, que tenga sus dudas, tú eres psicóloga, pero también pasa que en la adolescencia o entrada a la adolescencia hay muchas niñas y niños que también quieren hacer cambios físicos, por ejemplo, o teñirse el pelo, o ponerse un arito, y, y- y- y venimos de una cultura muy conservadora en esta sociedad donde te estereotipan. Entonces es maricón, perdón por las palabras que voy a usar, pero es así. O es maricón, o es gay, hoy hay que preocuparse, hoy qué miedo da, ¿no? Mm. Quiero ir a lo más común por la gente que nos está viendo y está asistiendo a esta conversación. Entonces derribar esos mitos hoy día, donde la diversidad es mucho más amplia de los tiempos que vivimos
que yo viví, tú eres mucho más joven que yo, pero hay padres que sí tienen aprensiones respecto a eso. ¿Qué podrías decir respecto a esas conductas? Conductas de teñirse el pelo, de usar un arito, no sé, de querer probar incluso con tu sexo común. ¿Qué dirías tú respecto a eso que hoy es mucho más común para las nuevas generaciones que las antiguas, que somos mucho más conservadores? Yo no, pero en fin, pero es lo que nos pasa hoy día. Sí, generalmente creo que mi generación y hacia abajo, quizás poco más arriba mío, ¿Qué edad tienes tú, eh, perdona? tengo 29. Sí, pues eres súper joven. Sí, soy jovencita todavía. También. Ah, Eh, todavía hay que aprovechar. Hemos sido criados con otro paradigma, pero por ejemplo, el paradigma con que se criaron mis papás, por ejemplo, ujú. es en el sentido de que la homosexualidad o la diversidad sexual y de género es una enfermedad. Y eso puso a una generación, a varias generaciones, a un estigma muy grande Muy frente a fuerte. una persona familiar LGBTI. ¿No? Entonces, creo que es súper importante no olvidar que tanto la homosexualidad como la identidad trans fue patologizada, incluso por organizaciones internacionales por mucho tiempo. La identidad de género no hace mucho tiempo atrás dejó de ser considerada una enfermedad mental. Y ahí Menos hay mal. toda una carga, sí, hay toda una carga médica y patologizante de las diversidades sexuales y de género. Yo creo que ese es un punto que hay que tocar sí o sí para hablar sobre esto, porque hay muchas familias todavía que el rechazo que le tienen a las diversidades sexuales y de género viene por esa carga patologizante que hoy en día ya no está vigente. Entonces necesitamos en primer lugar empezar a despatologizar y hablar de estos temas ayuda muchísimo para eso. En primer lugar, porque dejan de ser un tabú y dejan de vivirse como o un castigo divino, podría ser, o como la experiencia de falla de crianza. No muchos papás o mamás sienten que cuando un hijo sale gay es porque hicieron algo mal y se empiezan a culpar entre ellos muchas veces qué es lo que hicieron que hizo que este hijo o esta hija fuera de la forma en la que es. ¿No? Entonces, por ahí unas primeras respuestas. Estamos conversando con Fernanda Barriga, coordinadora del programa Hora Segura de Fundación Todo Mejora, una chica joven, tú eres psicóloga, eres de una generación distinta a la nuestra, y por eso te convocamos desde la Fundación para la Confianza y para hablar de estos temas con confianza, abiertamente. Y, y claro, hay mucha gente que está preguntando porque hay dudas respecto a ciertos estereotipos que todavía existen en la comunidad y en la sociedad, eh, de comportamientos, de cómo me he visto, de cómo soy. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti directamente, Fernanda, a propósito de la Convención de los Derechos del Niño, de los jóvenes y adolescentes, ¿cuáles son esos derechos? ¿Y cuál es tu postulado respecto a eso? Me imagino que estarás al tanto y tendrás algo que decir respecto a eso. Sí, claro. Bueno, uno de los pilares fundamentales de Todo Mejora es la defensa de los derechos de los niños y las Sí, pues. niñas. Uno de los principales es el derecho a la no discriminación. Y en ese sentido, Fundación Todo Mejora tiene clarísimo que el entorno adulto, todavía como sociedad, no somos capaces de garantizar espacios de libre discriminación para toda la infancia y la adolescencia. Son organismos como UNESCO, por ejemplo, quienes levantan las primeras alertas de que la principal victimización que viven niños y niñas a nivel transversal, independiente de su orientación sexual o de género, es la violencia de género que se da en los colegios y en las salas de clase. Una de las principales violencias que viven los niños y niñas en la sala de clases es la burla de género, es decir, es niñita, todo tipo de gestos, comentarios, sonidos frente a cualquier demostración fuera de la norma de lo que es ser hombre y mujer, se vive en las salas de clases desde el día 1.
Y eso es independiente de la edad de los chicos, es independiente a cuál es la noción que ellos tienen sobre qué es la orientación sexual o la identidad de género, y es Ajá, independiente incluso a cuál es la identidad que ellos mismos van a adquirir en el futuro. correcto. ¿Y tú crees que ahí hay una mala educación respecto a las escuelas, a los colegios, a los institutos? Ojalá todos fuéramos, nos educáramos de una misma manera, ¿no? Pero, en fin. Y además, Tot- las clases sociales y además lo que pasa en las familias. ¿Qué piensas respecto a eso? Porque no tenemos una unidad, ¿no? Entonces, hay cosas que se imitan. Están las Eso, redes. eso Sí, es lo que estaba diciendo. Nosotros hicimos sí, un estudio con experiencias de niños y niñas, independiente de su orientación sexual o su expresión de género, y eso. muchos niños y niñas dijeron que les dijeron gay en el colegio mucho antes de que ellos hicieran la pregunta de qué es la orientación sexual. Ni siquiera sabían lo que era ser gay, Exacto. pero ya estaban replicando esa palabra como insulto. Entonces, y eso también es transversal a los países, a las clases sociales, y a un montón de otras condiciones que van generando otro tipo de diferencias en la educación. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, el Estado de Chile todavía tiene mucha materia todavía para qué avanzar para poder garantizar un espacio libre de victimización tanto para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, mirar la ley antidiscriminación de cómo todavía hay muchísimos arreglos que le podríamos hacer, la ley de identidad de género y así muchas otras leyes que contribuyen a generar el piso mínimo de respeto a la identidad, por ejemplo, de niños y niñas, que es progresiva, pero que sin embargo eso no significa que sea nula, ¿no? Muchas veces creemos que el derecho a la identidad, al desarrollo progresivo y la identidad de niños y niñas anula el hecho de que ellos puedan tomar sus propias decisiones en torno a, por ejemplo, cómo vestirse, ¿no? Porque en el fondo nosotros hemos confundido, uno de los principales errores que hemos tenido como sociedad es confundir sexualidad con genitalidad. Y desde ahí creemos que educar en sexualidad es educar en sexualidad en cuanto a un encuentro romántico o sexual con otra persona. Sin embargo, desconocemos que hablar de sexualidad es hablar de relación con uno mismo, poder detectar las situaciones de abuso, poder conocer el propio cuerpo más allá de lo que tenga que ver con la sexualidad que se desarrolla más adelante, ¿no? Entonces, es muy importante poder generar una relación diferente entre niños y niñas, tanto de cómo se relacionan entre ellos, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, y que eso más adelante se podría transformar en una orientación sexual A, B o C, independiente de lo que la persona vaya desarrollando con el tiempo. Sí, igual converso contigo porque tú eres muy joven y yo me imagino que debes llevar una batalla no menor porque hay leyes que no son progresistas hoy día, que es necesario hacer ciertos cambios respecto a lo que significan los derechos de las niñas y niñas, de las niñas y niños adolescentes, los jóvenes también respecto a estos temas. O sea, yo me imagino que para ti, que tienes 29 años, que eres psicóloga, que hiciste una carrera, que estás concentrada en estas temáticas, y que me imagino que debes sentir muchas trabas. ¿Cuáles son las trabas que estás sintiendo hoy por hoy? ¿Cuáles son las cosas pendientes que tenemos, sientes tú? Uy, a mí una de las cosas que más me llama la atención es esta idea que tenemos en la cabeza de que la diversidad sexual y de género se aloja en la comunidad LGBTI y que las personas heterosexuales y género no forman parte de la diversidad sexual. Yo creo que ya desde ahí de plantear que hay un nosotros y ellos, una diferencia radical Ya, entre las personas heterosexuales y las personas lesbianas. Por ejemplo, pensar que una persona heterosexual y una persona lesbiana tienen diferencias esenciales, esa ya es una primera barrera para poder hablar de entiendo. este tema y poner este tema de conversaciones sobre la mesa. Qué fuerte eso, ¿ah? Y hacer ese cambio, o sea, chuta,
claro, no es, o sea, ojalá se normalizara. Yo me imagino que desde ti tiene que, debiera ser no un tema, sino que algo como más normalizado y avanzar mucho más rápidamente, pero todavía hay prejuicios, todavía hay convenciones que son conservadoras, son barreras que son mucho más duras para que las personas que viven su normalidad, hablemoslo así, eh, y que cuesta, incluso cuesta decirlo, porque uno tiene también el estigma eh, de sacar de esa norma a tanta gente que vive su vida como eligió vivirla. Eh, y esa pelea tiene que ser muy dura. Tú como psicóloga, me imagino como pacientes, como testigo, como de toda esta diversidad, que quisiera vivir la vida de una manera mucho más fluida. Mira la palabra, o sea, fluida. ¿Por qué hay trabas para vivir la vida como tú elegiste vivirla? Punto. Eso es. ¿Se entiende o no? Ojalá, sí, esa es una de las cruzadas más grandes en las que nosotros como fundación estamos hoy en día. Poder instalar la idea de que sexualmente diversos somos todas las personas, ¿no? Pensar que eso es diferente es una mentira muy grande, Sí, ¿no? claro. En el fondo, yo también pensaba mucho eso, por ejemplo, mucho tiempo antes de ponerme a trabajar en estos temas, eh, pensaba, por ejemplo, no sé, que si una persona es lesbiana, lo pensaba en mi caso, por ejemplo, pensaba, no sé, yo no puedo ser lesbiana porque no me gustan todas las mujeres. Entonces, pensaba, entonces no soy. Porque tenemos muchos mitos en la cabeza, ¿no? Porque nadie Eh, nos educó para poder entender, por ejemplo, que a las personas heterosexuales tampoco les gustan todas las personas del otro género, pero sí tenemos como la idea de que la homosexualidad o la bisexualidad es como promiscuo. Entonces se nos van mezclando un montón de ideas ujú, asociados a la identidad sexual, a la ujú. orientación sexual, que nada tienen que ver con la realidad. Exacto. ¿Y cuáles crees tú, a propósito de lo que estás diciendo, cuáles crees tú que son los principales mitos que deberíamos derribar respecto eh, a la diversidad sexual o a la comunidad LGTBI? Da lo mismo, no me gusta ponerles así. A mí no me gusta el tema de las siglas, te lo digo honestamente, porque inmediatamente la consignas dentro de un grupo. Hablemos de diversidad, hablemos por lo menos hoy día, ahora, Uh -huh. en este momento, para que la gente entienda también, porque hay mucha gente que está conectada para poder entender y que a lo mejor no necesita alguna orientación respecto a esta temática. Los mitos. Mm. ¿Cuáles serían para ti los mitos que habría que derribar? Bueno, uno ya lo dije, que es Sí, de sacar de la idea de la cabeza de que la sexualidad es la genitalidad. Creo que ese es vital, ajá, sacarlo de la cabeza. Lo otro también, pensar que las orientaciones sexuales y de género o la identidad sexual es una esencia, es como que uno nace con eso. También hay muchas personas que hablan como de descubrir algo que aparece. En el fondo creo que eso también nos va alejando de lo que tú decías de que en realidad somos más fluidos y más fluidas, ¿no? Entonces, yo le encuentro una utilidad grande a las identidades. A mí en lo personal sí me gusta hablar de las identidades. Yo en lo personal adscribo a una, pero porque también tiene un componente político, de que hoy en día también ya no da lo mismo llamarse de una u otra forma, y también usar los espacios de privilegio para visibilizar las diversidades sexuales y de género, para mí es una responsabilidad política, ¿no? Si tenemos niños y niñas, por ejemplo, que se están suicidando porque en sus casas no les permiten ser quienes ujú, son, yo mm, voy a hacer todo lo posible para poder transmitir que en el fondo yo soy una persona que se dedica profesionalmente, que tiene un trabajo, que vive una vida más o menos normal y que se identifica también con una identidad sexual diversa. Entonces, para mí tiene un componente relevante de cambio social, la etiqueta. Pero no significa que yo crea que está ahí como algo como
que es rígido, por así decirlo, o que no tiene ninguna porosidad, ¿no? Sí, Como por ejemplo, entiendo. no sé, no todas las personas heterosexuales solamente les gustan las personas de otro género. Hay personas heterosexuales que igual sienten atracción, por ejemplo, por una persona del mismo género. Y no significa que no sean heterosexuales, ¿no? En el fondo creo que es entender que las categorías cumplen ciertos roles, pero que no son rígidas ni estáticas, ni que excluyen otro tipo de comportamientos. Creo que eso es otro mito súper importante de abordar a nivel social. Sí, claro. O sea, finalmente todo esto debiera naturalizarse y no tener que tener nichos, distintos nichos, quien es hetero o quien es trans o quien es... finalmente todos somos seres... Mira, siempre cito un amigo mío que me dice que educa a sus niñas como personas. No son niñas ni son niños. Ellas son niñas, pero que las educa como personas. No, Como no, persona. exacto, no hay género, no hay género. Que ellas verán, o sea, finalmente, claro, hay cierta esencia, sin duda, y los niños también, en fin, pero creo que, bueno, es una pareja joven, Mm, son de 39, 40 años que viven en la playa y eso, y él me lo dijo así de una forma súper natural. Un día me dijo, no, mis niñas son personas, son seres humanos, no, me importa una raja si son heteros, si son gays, si son trans, me da lo mismo. mm. Eso, yo creo que la educación es súper importante respecto a esta temática que estamos planteando ahora. Eh, ¿Quién es dueño de Un- la vida del otro, del que nace finalmente? ¿Quién tiene el dominio de decir esto es lo normal y esto es lo anormal? O sea, mira lo básico que estamos hablando en estos tiempos, ¿no? Sí, una vez una mamá me dijo, yo trabajando por Todo Mejora, me dijo, yo tengo un hijo chico y yo lo voy a querer aunque sea gay. Pero Y yo obvio, lo encontré pero brutal, fuerte, pero porque, oh, claro, es como, aunque sea. o sea, si no, entonces, como porque lo encontré Claro, muy brutal como lo dijo, porque en el fondo ella quizás estaba esperando que yo la felicitara por querer a su hijo, claro. independiente de quién fuera, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos como esas cosas que es súper importante para la crianza. Yo creo que no hay nada malo de criar, o sea, proponer un género, ¿no? O sea, en el fondo, o sea, criar como niños o niñas no tiene ningún problema. Ahora, el problema es, por ejemplo, tengo muchas amigas que tienen sobrinos o que tienen hijos y que han estado comprando juguetes. Por ejemplo, tengo una amiga que estaba con su hija en el supermercado comprándole un juguete a la hija y la hija estaba mirando en la sección de hombres. Porque no, que es como un lado todo azul y el otro lado Y todo es rosado, ¿no? rosado. Entonces no hay otro intermedio, entonces estaba buscando juguetes en la sección de hombres y pasó una señora por al lado de ella y le dijo, oye, pero ¿tú la vas a dejar que ella se compre un juguete de niño? Y en el fondo creo que ahí es donde pisamos el palito, ¿no? Porque Claro. en el fondo no se trata en el fondo como ponerles a todas las personas nombres neutros de ahora en adelante, vestirnos a todos con verde o con naranjo, amarillo. No, tampoco es eso, pero en el fondo como aumentar los grados de libertad en torno a qué le permito, qué no le permito a mis hijos, a mis hijas, y entender que los objetos no tienen género, que los colores tampoco. Y que el largo del pelo no va a influir en la identidad de ese niño o esa niña. Lo único que va a ser reforzar su propia identidad, va a reforzar la idea de que su familia lo acepta, va a reforzar la idea de que es una persona amada, valiosa, reconocida como tal, y se va a relacionar de una mucho mejor manera con su persona. Exactamente. Mira, dice la Rufa Faúndez, dice, la educación sexual no es enemiga de la familia, es su aliada. Mira, una frase bien potente, Súper. súper potente. ¿Y quiénes, dice Didi Dadu, quiénes deberían enseñar educación sexual, por ejemplo, en los colegios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo internalizamos esto al interior de la familia? ¿Cómo lo hacemos en términos académicos también? Eh,
para hacer estos cambios tan fundamentales, la nueva constitución tal vez. No sé. Claro, bueno, hay una mirada como profunda de cómo nos educamos, la educación, los contenidos. Y en el fondo no sé si es que es necesario hacer como módulos diferentes, es como cuando uno ve de cómo podemos incluir la educación cívica en los currículums, no Bueno, claro. necesariamente hay que hacer acciones, creo que va de todo, ¿no? De poder, quizás inicialmente sí vamos a tener que hacer horas pedagógicas de temas como la sexualidad integral, pero también importante, no sé si soy profesor o profesora, de si es que tengo que poner un ejemplo en la clase, no necesariamente poner una familia compuesta por un papá y una mamá, puedo poner una familia lesbo-maternal u homo-paternal, o un niño trans, o un niño con una expresión de género diferente. Si es que vamos a hacer carteles, no hacer algo rosado y azul, creo que va en todo, ¿no? No es solamente un contenido explícito, sino que también es nuestra vida cotidiana la que se tiene que impregnar de esos ejemplos, ¿no? Hay muchas personas que llegan a la fundación y dicen, bueno, mi familia siempre ha sido diversa. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo será su familia diversa? Y es que en realidad este tema nunca fue tema, que siempre hubo gente de la diversidad que fue bienvenida en la casa, que recibieron el mismo trato. Entonces creo que tiene que ver más con eso. Sí. Ahora, ¿qué crees tú que es importante considerar cuando tenemos un amigo o alguien de la familia que es trans, por ejemplo? ¿Cómo acoger, cómo recibir y acompañar a alguien que no cuenta eh, que es trans? En línea libre nos pasa mucho que nos dicen que les da miedo contarlo, por ejemplo. Mm. ¿Cómo se hace eso? Yendo a algo mucho más concreto. Es difícil dar así como el paso a paso la receta, porque a veces nos rigidizamos con estas cosas. Porque el consejo, en realidad, que a mí más me dan ganas de decir es que seamos personas empáticas. No hay nada que uno pueda transmitir sobre cómo reaccionar en A o B escenarios. También como la pregunta cuando nos hacen como psicólogos sobre cómo hacer las cosas. En realidad, cómo hacer las cosas con el mayor cariño y empatía posible. Pero dejando eso de lado y tratando de dar una respuesta un poco más contundente, creo que es súper importante considerar lo difícil que ha sido para esa persona decir lo que está diciendo. Creo que muchas veces nos tomamos muy a la personal las salidas de closet de las personas, sobre todo los familiares, y dejamos de lado y dejamos de ver que esa persona lo ha pasado pésimo probablemente, que ha vivido guardándose esto, viviéndolo como algo malo, sintiéndose mal consigo mismo, consigo misma, y al momento de contarlo, esa persona está haciendo un acto de valentía profundo y está haciendo un acto de amor propio, está haciendo un acto de enfrentar la vida, está haciendo cosas muy valiosas en ese momento y creo que lo importante es centrarse en eso, no Mm, centrarnos mm, en yo como mamá o cuánto vas a sufrir. mm, Creo que mm, muchas personas mm. también le dicen a las personas LGBTI, la primera reacción es, pero vas a sufrir tanto. Ya, eso también Eso es eliminarlo. terrible, sí, por favor, de plano, de plano. Además que tiene que ver con los derechos de o sea, con la Convención de los Derechos del Niño, de la niña adolescente, ¿no? Como esos derechos tácitos que todos tienen. Uno ya no es niña ni niño adolescente, pero que tanto adulto te hace ser como ellos quieren ser o te reprimen como tú quieres ser, finalmente. Hay quien me escribe ahora, dice Miss Emilia 69, yo soy trans y sufrí discriminación de pequeña y duele mucho el bullying y el que te vean como anormal. Eso es brutal, eso es muy brutal y esa es la convención, esa es la no convención de los derechos del niño y niñas adolescentes, por ejemplo, ¿no? Por ¿Qué ejemplo. puedes decir respecto a eso? Bueno, Agradezco Chile hoy en día, perdona, agradezco la confianza de quien nos está develando su situación personal a través de este en vivo que estamos haciendo.
Lamentablemente Chile hoy día tiene una ley de identidad de género que no garantiza el derecho en la infancia y la adolescencia antes de los 14 años. Sí. Eso es algo que nosotros como Fundación Todo Mejora hemos estado tratando de impulsar desde el momento uno, y que logramos tener un poco de incidencia dentro de integrar a los niños entre los 14 y los 18 con un programa de acompañamiento. Sin embargo, todavía se cree que el derecho a la identidad comienza, al menos acá en Chile, al menos a los 14 años. Y la situación del bullying es muy grave. De hecho, nosotros hicimos una encuesta acá en Chile a nivel nacional respecto a las experiencias de bullying en niños, niñas y adolescentes LGBTI, y el 90% de las personas, de los niños y niñas encuestados, dijeron que habían vivido experiencias de victimización producto de su orientación sexual o su identidad de género en el colegio, es decir, 9 de cada 10. Y lo más grave es que el 60% de esos niños y niñas dijo que la victimización venía de un adulto o de una adulta. Eso quiere decir que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo normalizado que está en el mundo adulto, la violencia de género, y que nosotros no sabemos cómo reaccionar frente a esa violencia. Eso eso es la razón por la cual existe para Chile una línea de ayuda como Todo Mejora para estos temas. No es azaroso de que nosotros como Todo Mejora hayamos montado una línea de ayuda para estos niños y niñas, porque son los que quedan finalmente más desprotegidos frente a las experiencias de bullying, porque ni el entorno adulto del colegio ni la familia sabe cómo reaccionar cuando tienen a un hijo gay, lesbiana, bisexual y sobre todo trans. Muchas familias y entornos educacionales fallan en proteger a esos niños, y eso hace que la población infanto-juvenil LGBTIQ+, tenga uno de los niveles de suicidio más altos de Sí, las poblaciones infanto-juveniles. eso te iba a preguntar. Estamos conversando con Fernanda Barriga, coordinadora del programa Hora Segura de Fundación Todo Mejora, desde la línea libre, que estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas también, de lunes a sábado, con todos nuestros especialistas a propósito de todos estos temas. Si la necesidad de ayuda existe, ahí estamos colaborando, y tú eres una gran colaboradora nuestra. Tú hablaste del suicidio y hemos hablado en varios capítulos respecto a este tema. El bullying en esta temática eh, afecta la ideación suicida, porque hablemos de la ideación suicida, perdón, que poco se habla porque hay mucho temor en los medios de comunicación, porque hablar de esto incita a mentira. No, yo creo que mientras más se hable es más importante para quienes están alrededor de esa persona, o esa persona que a lo mejor tiene una ideación suicida. Me gustaría que te refirieras a eso, Fernanda. Hay una relación muy clara entre bullying y suicidio. Eso está ya muy retratado en la literatura y la investigación. Ajá. Es muy común que el suicidio es un espectro grande y amplio, no son categorías necesariamente tan delimitadas ni tan claras la una con la otra, Sí, ¿cierto? claro, acá estamos hablando específicamente de identidad de De la género, idea. sí, y de la Y de la, discriminación que significa, y la soledad que significa cuando no eres aceptado como tal, claro, como quien eres. si es que no soy aceptado o aceptada como tal, Ujú. la idea de dejar de vivir y dejar de existir se hace próxima, porque la ideación suicida no viene sino a poner en acción lo que la sociedad me está diciendo y me está negando. En términos súper concretos, si es que me están diciendo, si me están haciendo bullying Ajá, por cómo soy, ajá. lo más natural es que yo quiera dejar de ser como soy. Desde ahí es donde se empieza una gradiente hacia empezar a hacerme daño, tener conflicto conmigo mismo, conmigo misma, tener ideas de que sería mejor dejar de vivir. Y ahí empezamos a abrir un camino hacia la idea suicida y a la autolesión en jóvenes y chicas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y todo el abanico que sale de ahí.
Pasa también que no es solamente el bullying en el colegio, como decía anteriormente, sino que muchas veces se suman chicos y chicas que viven bullying en el colegio y que Ujú. llegan a la familia y le cuentan a los papás o a las mamás y quienes debiesen reaccionar de una forma contenedora, lo que les dicen es, ¿viste? Eh, no seas así. Y, y reafirman el bullying que le hacen en el colegio. De hecho, los adolescentes, por ejemplo, trans, que son uno de los adolescentes que tiene mayores índices de suicidio dentro de la subpoblación diversa sexualmente, tienen hasta 8 veces más probabilidades de hacer un intento de suicidio, que esto ya es, o sea, elevarlos aún Sí, más. claro. Si ya estábamos en la gravedad, se eleva 8 veces más si es que no hay nadie de su entorno familiar que lo valide y lo acepte. Qué fuerte eso, ¿eh? Pero mira lo que estás diciendo, porque o sea, no solo lo encuentra, no encuentra validación en sus pares, sino que tampoco fue en su familia. Entonces, es como buscar una validación porque, perdón, o sea, son personas, seres humanos que por favor, yo elijo vivir como quiero vivir mi vida, punto. Es tremendo. Y tener que validarte para poder existir y que eso, sin embargo, atente contra tu vida, es muy doloroso lo que estamos hablando. O sea, y es bastante más común de lo que la gente piensa. Entonces, tener esta conversación, Fernanda, yo creo que es súper importante, porque estamos hablando de personas, son seres humanos, son eso, punto. Nada más que decir. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, creo que falta muchas veces entender eso. Creo que hemos puesto el foco en lugares diferentes Ujú. y hoy en día este tipo de conversaciones nos acercan a poder traer más cerca estos temas, ¿no? A mí una vez alguien me dijo, no conozco a ninguna lesbiana. Yo estaba dando una charla. Entonces dije, bueno, aquí está la primera, ¿no? Que conoces. Para poder ir desmitificando, dejando de pensar que por allá están las otras personas y yo por acá y poder empezar a mirarnos a la cara y reconocer que en realidad hay mucho miedo que no tiene ningún tipo de justificación. Perdona, Fernanda, ¿te puedo hacer la pregunta? ¿Tú lo viviste así? ¿Tú te sentiste discriminada también? Sí, claro, sí, por ¿Y, supuesto. y cómo lo viviste? Porque yo también me he sentido discriminada. Yo no soy gay, pero soy una persona sola que no tiene... yo no tengo hijos, por ejemplo, o no me casé. También me he sentido discriminada, ¿cachai? ¿Me entiendes o no? Mm, Es como uno claro, elige vivir su vida, da lo mismo, sí, no tiene que ver con estereotipos, porque hay que estereotipar a la gente. O sea, eres de una tribu y tú de otra, ¿qué es eso? Eh, mm, no hay una comunidad, no sí. hay una mancomunidad y es súper potente lo que estamos hablando y creo que en los tiempos de hoy, donde vamos a votar el próximo 25 de octubre por un cambio importante, me importa tu opinión personal porque eres una profesional, porque ayudas a mucha gente y, y no puedo no preguntarte lo que tú sufriste. Yo, bueno, me protegí de la violencia. Yo vi lo que le pasó a una amiga del colegio, que nosotras dos empezamos como a tener círculos diferentes a los de mi colegio, en donde empezamos a explorar nuestra sexualidad. Y creo que ella expuso como que había conocido una chica que le gustaba y yo vi la reacción que eso generó en la gente y ahí dije no. Y ahí, me, como se usa en la jerga, pues se podría decir que me metí como en el closet y Sí. estuve como 15 años hasta que no salí después ya, después de que salí de la universidad. Pero no, porque no lo viví de forma directa porque me escondí. Qué fuerte para ti eso, pero bueno, lo transmutaste ahora como psicóloga y estás Sí, en esta temática tratando de ayudar a tantos otros. O sea, sí, de todas maneras. sí, Es eso también, en el fondo, sí, yo necesité un adulto que me explicara que la diversidad sexual y de género era un derecho mío y que yo eso es. tenía el Mm, derecho de poder identificarme como yo quisiera. buena. Ahora, ya, yendo a tu especialidad,
¿Qué es importante considerar cuando tenemos un amigo o alguien en la familia trans? ¿Cómo acoger, recibir y acompañar eh, a alguien que no cuenta que es trans? Nos pasa mucho que dicen que da mucho miedo contarlo. Mm. Eh, ¿Qué se hace ahí? Creo que es importante entender que es un proceso. Probablemente hay muchas familias que incluso queriendo aceptar la identidad de las personas van muy rápido. Entonces, no sé, papás o mamás que nosotros hemos visto en el contexto de la fundación que, ok, aceptan la transición del hijo, pero cambian todo rosado a todo azul y pasan por encima Que de atroz, güey. qué es lo que Que tenga que ver un color. y pasan por encima de lo que la persona quiere. Entonces, siempre el mayor consejo es que la persona que hace la transición vaya mostrando la pauta y que nosotros nos pleguemos a eso. Otra cosa muy importante es que cuando una persona te dice cuál es el género con el que se identifica, desde ahí en adelante respetarlo para siempre. No, no, a veces pasa que nosotros vamos, vienen papás a la fundación, a mí me ha tocado recibir un par de familias que llegan, por ejemplo, con un chico trans, ¿no? Que Ajá, hizo su transición de femenino a masculino, ajá. pero están en la fundación y hablan de ella, y después hablan de él, y después también dicen ella, y se empiezan como a... Entonces uno y se da cuenta que en realidad todavía están como... Ya, es súper entendible que como familia, si hemos estado Se acostumbrados a tratar confundan. con un género, Sí, uno se vaya confundiendo. Pero en el fondo es muy importante poner todo el esfuerzo del mundo en esos primeros estadios de poder respetar y poder demostrarle a ese chico, a esa chica, con la naturalidad, con el gesto, con el amor que nos nace, tratarnos como familia y respetar eso. Creo que eso es súper importante, porque hay algunas personas que no notan que el desreconocimiento es una violencia para las personas trans y el desreconocimiento de la identidad de género de las personas trans, ya estábamos hablando antes, es el factor de riesgo más grande para el suicidio de niños y niñas. exactamente. Y eso es súper peligroso. Además que las chicas y chicos trans empiezan desde muy jovencitos, muy jovencitas, a manifestar esto que les pasa, que es su propia realidad y que no muchas familias lo entienden. Hay algunas que sí, y que han Hay dado de el... todo. Sí, hay de todo y me imagino que deben haber cosas mucho más violentas. Dice Evelyn, me da mucha pena escuchar cómo tratan de normalizar algo tan ajeno a lo normal, ya que solo hay dos, voy a leer todo, ya que solo hay dos tipos de creación, que es el hombre y la mujer. Creo que cuando quieren cambiar es por un déficit de, en fin, está bien. Saludos, Evelyn. Saludos, Evelyn. Sí, ¿qué le dirías a ella? Sí, o sea, es que en el fondo ahí estamos mezclando cosas, porque una cosa es la genitalidad, que es lo que estábamos hablando antes, y otras cosas tienen que ver con el género, la orientación sexual, la identidad de género. En el fondo, la categoría binaria que tenemos instalada en la cabeza tiene una utilidad reproductiva, ¿no? Que también la vemos, por ejemplo, en las plantas, en los animales, que está el macho y la hembra, y que la función de tener esa categoría es pensar en la reproducción de esa especie. Exacto. De ahí nace. Ay, qué sabio lo que acabas de decir. Me encanta. Bueno, de hecho, dice, eh, Fresoul dice, si ves en la calle a alguien pero no logras determinar si es hombre o mujer, ¿cómo me dirijo a esa persona para evitar violentarla con esa pregunta inicial? Bueno, es válida la pregunta porque mucha gente se puede sentir Sí, confundida porque hay socialmente un estigma de quién es hetero, de, bueno, estamos todos estigmatizados de alguna forma, ¿o no? uh-huh. Yo creo que sí, Sí, ¿no? claro. O sea, en el fondo el género es darnos una pauta de comportamiento. Claro, En el fondo, si lo llevamos como a niveles como de abstracción y teorización más grandes, en el fondo la utilidad de el género es poder, no sé, encasillar y ver qué ropa voy a usar, si me voy a poner falda, etcétera. Si es que no sabemos con qué género tratar a una persona, que no logramos identificar, lo mejor siempre es preguntar desde el respeto. Creo que es mucho mejor preguntar a uno asumir y pasar a llevar a una persona, ¿no? Creo que es mucho, habla
habla de un deseo de reconocer a la persona, el preguntarle y no asumirlo. Y lo otro también es cuestionarnos por qué necesitamos conocer el género de la otra persona, Exacto. necesariamente. Yo Hay estaba veces, pensando en esta es la eso. pregunta, Sí, sí, sí. ¿para qué queremos ¿Qué eso? importa? ¿Qué importa? Da lo mismo. ¿Tú crees que la tecnología, por ejemplo, aporta que exista mayor inclusión hoy por hoy, en los tiempos que Sí, estamos claro. viviendo? Sí, de todas maneras. Es un arma de doble filo, pero para la comunidad LGBTI muchas de las cosas que son para como más transversales funcionan un poco diferente. Y ahí las redes sociales para la comunidad LGBTIQ+, es un factor protector porque es un espacio en donde pueden conocerse y pueden incluso probar mucho más con una identidad a través de, por ejemplo, la imagen, ¿no? O, Fíjate los o filtros reconocerse. de Instagram, ponerse un nombre y ser tratado o tratada como tal, te permite conectar con muchas personas que se sienten similar, que han vivido las mismas experiencias de bullying o de discriminación. Entonces, el Internet y las redes sociales son un espacio de fuerte protección para la comunidad LGBT. Yo te quiero hacer una pregunta, Fernanda, y es súper personal. ¿Te gusta ser parte de una comunidad LGTBI? Porque lo dices muy rápido, pero no es fácil porque uno lo lee. LGTBI, en fin, y es mucho más, ¿no? Porque hay harta diversidad, es mucho más largo para que la gente sepa, porque a lo mejor hay mucha gente que está conectada a esta hora y no tiene idea, pero ¿te gusta ser parte de una comunidad o te gustaría que no existiera esta sigla? Y que todos fuéramos como somos nomás. Por ejemplo, tú, psicóloga, que tratas estos temas, en fin, pero que eres del mundo gay. A mí me gusta vivir en una comunidad que entiende que ha mirado el reconocimiento de cómo nos han obligado a hacer de una forma. Creo que el pertenecer a Ajá. un grupo de gente que se ha cuestionado las normas obligatorias me gusta muchísimo. ¿Y qué te gustaría a ti en una nueva constitución, por ejemplo, para el 25 de octubre? No puedo no preguntarte. ¿Qué te gustaría que estuviera en esa nueva constitución, que yo creo que va a ser una Eh, construcción distinta? En concreto, creo que tendríamos primero cuestionarnos cómo yo quisiera que se escribiera. Me gustaría que se escribiera con participación transversal Ajá. de personas, hombres, mujeres no binarias de la diversidad sexual y de género, pero también de todas las otras diversidades Sí, claro. vitales, ¿no? Creo que es súper importante que estemos todos representados en quienes van a redactar ese documento. Y específicamente en temáticas de diversidad sexual y de género, sería muy importante que pudiésemos transitar hacia una sociedad menos binaria. Creo que sería súper importante considerar los derechos como persona antes que por el sexo biológico que se nos ha asignado, que eso me parece mucho más brutal aún. Bueno, Porque muchos de los derechos se diferencian en torno a la genitalidad y creo que eso es muy dañino, ¿no? Creo que sería muy bueno poder transitar a una sociedad menos binaria eh, como base y que no existan diferencias para los derechos en torno a cualquier tipo de diferencia, tanto en la orientación sexual como en la identidad de género. bueno. Creo que eso como base sería importante en una Bueno, nueva constitución. mis perros te aplauden, porque lo que tú escuchas de fondo son mis perros. Ya, la última cosa, porque se nos está yendo el tiempo, Fernanda, ha sido un tremendo aporte, me encanta esta conversación que hemos tenido. Y mucha gente, ya, pues, paren. Es que ahora la salida de los perros del barrio, entonces, ya, venga para acá. Te quería preguntar, ¿dónde pueden pedir ayuda un niño o niña adolescente que están viviendo discriminación por su condición sexual, por su Su forma de diferencia, ser. sí, por su forma, buen punto, forma de ser. Bueno, el espacio en el que estoy trabajando y por el cual me invitaron a ustedes es La Hora Segura. La Hora Segura es una línea de ayuda que funciona por chat y que está disponible durante 40 horas a la semana. Tenemos nuestro principal foco de atención se concentra entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, lunes a viernes. Y los domingos también estamos atendiendo
tenemos otros horarios, pero ahí se concentra el fuerte. Nos pueden escribir a través de una aplicación que se descarga gratuitamente. Este espacio es un espacio que busca dar conversación y dar un espacio de reconocimiento a los niños y niñas en estos temas. Hay muchos chicos, se llama Hora Segura porque muchos chicos y chicas no encuentran a nadie con quien hablar este tema de forma segura. Independiente si es que nosotros estemos a favor o en contra de estos temas, siempre es importante otorgarle a los niños un espacio seguro. Sí, es muy importante eso. Porque hay muchos papás que confunden el rechazar las identidades sexuales y de género y por eso lo niegan. Y eso deja expuesto a los niños y niñas a que busquen información en cualquier otro espacio en donde pueden ser expuestos a una victimización aún mayor. Entonces, nosotros nos hemos abierto como un espacio virtual para que chicos y chicas lleguen a nosotros y a nosotras para poder conversar en un espacio seguro, libre de discriminación y en donde van a estar atendidos por profesionales que son especialistas en este tema, en acompañamiento y ayuda. No necesariamente los niños y niñas tienen que ser LGBTIQ+, sino que son niños que muchas veces están buscando información, que están teniendo sus primeras experiencias y necesitan un adulto con quien compartirlas y que les diga algún consejo, que los pueda orientar, porque, no sé, cuando nosotros éramos adolescentes, todos pedimos consejos a nuestros adultos cercanos sobre qué hacer con la relación o qué hacer, algo. Y hay muchos adultos que niegan y que no ofrecen ese espacio de conversación con los adolescentes. Entonces quedan solos y expuestos. Mejor omitir o evadir, ¿no? Como, sí. Claro. Entonces, la Hora Segura es un espacio en el que pueden buscar ayuda y en cualquier colectiva LGBTI en general, nosotros creo que hemos fortalecido el concepto de comunidad LGBTI porque justamente nos hemos puesto nosotros mismos ya de adultos, por eso se llama Todo Mejora, también Todo Mejora, pero también se expande a muchas experiencias de otras personas diversas sexualmente, de acompañar a las personas más chicas o a otras personas que están viviendo situaciones con las que nosotros nos podemos identificar muy bien, que es qué nos pasaba cuando todavía no podíamos vivir nuestra vida de la forma en la que éramos. Exacto. Buenísimo. Voy a prender una luz. ¡Ay! Me estaba quedando oscura. Oye, Fernanda, pero ha sido un tremendo aporte porque has hablado desde ti también, desde no solo como profesional, como nos has colaborado también a nosotros. Hay mucha gente que ha estado comentando, dar las gracias por la confianza, porque nos ha contado sus casos. Y ha sido una orientación acá muy sutil de los cambios que se vienen, porque, perdón, de la boca para afuera está toda la sociedad hablando así, pero los cambios son mucho más profundos. Y eso requiere mucho de tiempo de profesionales como tú, de que se conversen estos temas, de llevarlos al interior de las casas, de los hogares, en época de pandemia, sobre todo cuando hay un encierro donde todo está mucho más hermético. Creo que es súper potente para quienes nos están escuchando hasta ahora. De verdad ha sido un aporte valiosísimo tu testimonio y lo profesional que le has puesto a este espacio. De verdad, te doy las gracias. Gracias a ti, Katy, también por usar tu espacio de visibilidad para hablar de estos temas. Hay muchas personas que incluso no muestran su postura frente a esto porque en el fondo validar a las diversidades sexuales y de género muchas veces también expone a la victimización. Me imagino que probablemente a ti también te han puesto en nuestro mismo saco. Así que ojalá que más personas como tú que tienen esta visibilidad puedan también traer estos temas y ponerlos de esta forma en la conversación. Gracias, Fernanda. Grande. Muchas gracias, Fernanda. Te dice mucha gente. De verdad. Tremendo aporte. Oye, ya saben. Muchas gracias por escuchar. Sí, ya saben que la línea libre, por todos estos temas, si tienes alguna duda, necesitas alguna orientación, de forma anónima, estamos ahí con la línea libre de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas para atenderte. Eso es. Gracias, querida. Sí. Un abrazo. Gracias a ti, que estés muy bien. Yo estoy segura que nos volveremos a juntar.
Chao, sé feliz. Eso es lo que yo Excelente. digo. Sé feliz, celebra la vida. Chao. Saludos.